Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de electrónica potencia. Hoy vamos a analizar un ejercicio de un puente rectificador en doble onda no controlado. El enunciado dice lo siguiente: tenemos un puente rectificador de doble onda cuyos diodos suponemos ideales, que se conecta a una fuente de tensión de alterna, que vamos a denominar Vsin, de 100 voltios, con una frecuencia de 60 Hz. Que alimenta, el puente rectificador alimenta una carga ohmico-inductiva, siendo el valor de la resistencia de 10 ohmios y la inductancia de 20 milihenrios. Se nos pide calcular la corriente media que circula por la carga, la potencia media que circula por la carga y el factor de potencia que tiene. Y se nos dice que consideremos en los cálculos únicamente los tres primeros armónicos. Entonces el circuito que tenemos es una fuente de tensión alterna sinusoidal de 100 voltios, de 100 voltios eficaces y una frecuencia de 60 Hz, a la cual conectamos un puente rectificador en doble onda, y a la salida de este puente rectificador de doble onda alimentamos a una carga. En este caso la carga tiene una componente resistiva y una componente inductiva, es decir, una carga RL. Y aquí creo que me he dejado de pintar para más adelante o de representar IS. Tenemos la tensión a la entrada, que es Vs, y la corriente a la entrada, que es IS. Tenemos a salida del rectificador la tensión Vd, y la corriente que llega a la carga es la corriente ID, que hemos denominado o hemos considerado constante. Lo primero que nos vamos a preguntar es: ¿qué ocurre para una carga fuertemente inductiva? Representamos la situación, que básicamente es una fuente de tensión que hemos denominado Vs, y ignorando el puente rectificador lo que tendremos es que está alimentando a una carga RL, a una carga ohmico-inductiva, que sería RL, y la corriente ISN sería 0, aproximadamente 0. Por tanto, la tensión, ojo, cae principalmente sobre la bobina. La tensión cae principalmente en la bobina. Entonces, la tensión tiene dos componentes, es decir, Vs tiene la primera componente, que vamos a denominar como Vaverage, como el valor medio, es decir, nivel medio. Tiene la primera componente, que es el nivel medio, el valor average, más la componente armónica, que básicamente es el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, es decir, desde el primer armónico hasta el último armónico, que vamos a suponer que tiene infinitos armónicos, de Vs y n, es decir, Vs, que es la tensión de entrada, y n representa el armónico. Para n igual a 1 estaremos con el primer armónico. Para n igual a 2 tendremos el siguiente armónico. Y esto básicamente es el contenido armónico. Entonces, la conclusión es que la tensión que tenemos en la entrada tiene dos componentes. La primera, que representa el valor medio, y luego tiene un contenido armónico, que en función de los armónicos que tengamos, estos se sumarán al nivel medio de la tensión. ¿Y cuándo se cumple que tenemos una carga fuertemente inductiva? Si cogemos el primer armónico, la impedancia de la bobina sería LWH o LWN, es decir, LW, el valor de la inductancia, por W, que es 2pi por la frecuencia, por el armónico. Si cogemos el primer armónico, que es 1, entonces, si la impedancia de la bobina para ese armónico es mayor que la resistencia, es bastante mayor que la resistencia, y estamos considerando el primer armónico, si se cumple esta condición, estamos ante una carga fuertemente inductiva. Y simplemente recordar que la bobina lo que actúa o lo que es
es un filtro de corriente porque no admite variaciones bruscas de esta. A continuación he representado las tensiones y corrientes que tenemos en el circuito anterior. Lo primero que he representado es la tensión a la entrada, es decir, esta gráfica correspondería en el eje Y con tensión y en el eje X con el tiempo, bueno, la frecuencia, que es omega t. Entonces tenemos aquí representada la tensión a la entrada, que simplemente es una sinusoidal con valor máximo Vs y valor mínimo menos Vs, que como nos dice el enunciado que son 100 voltios, pues esto será Vs que es 100 y esto menos 100. Que si nos damos cuenta, la corriente a la entrada es básicamente constante con un valor ID cuando están trabajando el diodo 1 y el diodo 2 y valor menos ID cuando está trabajando el diodo 3 y diodo 4. Y el diodo 1 y diodo 2, aunque no se haya representado, es los que trabajan en el primer semiciclo y el diodo 3 y 4 son los que trabajan en el segundo semiciclo. Que si está puesto esta configuración está claro cuáles son, pero si se pone al revés, pues simplemente sería el 3 o el 4, pero básicamente es los que trabajan en el primer semiciclo y los que trabajan en el semiciclo, es decir, los que trabajan en el semiciclo positivo y los que trabajan en el semiciclo negativo. De tal forma que la corriente absorbida a la entrada tiene una forma de onda cuadrada. Y bueno, la corriente a la salida, es decir, la corriente ID, que es la absorbida por la carga, es un valor constante. ¿Y cómo se calcula este valor constante? Pues ID es la tensión VD, es decir, la tensión que tenemos a la salida del puente rectificador, bueno, el valor average de esta tensión entre la resistencia. Y luego la tensión que tenemos a la salida del rectificador, del puente rectificador de doble onda, simplemente es la tensión que tenemos a la entrada, pero rectificada, es decir, rectificamos en el ciclo positivo y el negativo. Y esto ya simplemente es esto ya es repetición de la señal, porque esto sería el primer periodo, que sería pi, y esto es 2pi. A partir de aquí, todo lo que aparece a partir de aquí, tanto para la primera, segunda, tercera o cuarta gráfica, simplemente es repetición. Y básicamente esto es lo que tenemos en el circuito, pero representado de una forma gráfica las tensiones a la entrada, bueno, tensión y corriente a la entrada y tensión y corriente después del puente rectificador. La corriente S, que es la absorbida a la entrada, depende del tiempo y al igual que ocurría con la tensión, tiene su valor medio, es decir, IS, su componente average, que simplemente se calcula como la tensión, el valor average de la tensión entre la resistencia, más ISV1. Y esto vale 0. Si analizamos la carga, lo que tenemos es una carga RL y la tensión que cae aquí, que cae en la carga. En este caso, como hemos visto en la gráfica, es lo mismo que si tuviésemos una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque la carga es fuertemente inductiva, es decir, esta carga que es una carga óhmico-inductiva, una carga RL, una óhmico-inductiva, su equivalente es una fuente de corriente, que básicamente el valor de la corriente que circula por ella es VD, el valor average, entre el valor que tiene la resistencia. Y aparte, la corriente tiene un pequeño rizado de la componente armónica que la tensión que cae en la resistencia. Es decir, realmente la corriente ID no es esta, no es perfecta, sino que tiene un pequeño rizado que se debe a la componente armónica de la tensión que cae en R. Es decir, no es perfectamente recta, sino que tiene un pequeño rizado. Y bueno, la corriente, como hemos dicho, sería VD, el valor average entre la resistencia. De tal forma, calcularemos la corriente. Una de las componentes que tenemos que calcular, o lo que se nos pide en el ejercicio, es calcular la corriente eficaz en la línea de entrada.
por tanto la corriente de entrada es I sub S, por tanto vamos a calcular la corriente eficaz, es decir, el RMS de IS, que básicamente, acudiendo a la definición, es la raíz cuadrada de 1 entre el periodo que va desde 0 hasta el periodo de la variación de IS al cuadrado por la derivada del tiempo, que en este caso el valor eficaz de la corriente hemos denominado ID. Lo siguiente que tenemos que calcular es la potencia tanto absorbida a la entrada como la potencia que tenemos a la salida. La potencia a la entrada, voy a ponerlo aquí, la potencia a la entrada corresponde a la potencia a la entrada para el armónico 0 o más la componente de los distintos armónicos desde el 1 hasta el infinito, de PI subíndice n. Entonces la potencia es tensión por corriente. Por tanto, la potencia inicial, la componente en 0, va a ser Vs, el valor eficaz, por la corriente S, el valor average. Y esto es lo que nos da lo que hemos denominado PI, es decir, la potencia a la entrada para la componente 0. Más, vamos a analizar el primer armónico únicamente. Es decir, tenemos aquí del armónico 1 al infinito, simplemente vamos a considerar el primer armónico. Y esto es la tensión Vs, el valor eficaz de la tensión Vs para el primer armónico por la corriente eficaz para este primer armónico por el coseno de Φ1. Que esto es igual a Vs, el valor eficaz de Vs, por 4 veces la corriente eficaz, que es ID, entre pi, y como todo esto tiene que ser eficaz, por 1 entre raíz de 2. De tal forma que nos queda que la potencia a la entrada es 0,9, es decir, 0,9 por la tensión eficaz de S por I sub D. Por tanto, tenemos calculada la potencia a la entrada. ¿Y cómo se calcula la potencia a la salida para este caso? Pues la potencia a la salida va a ser la potencia a la salida, la componente 0, más las componentes armónicas, de la potencia desde n igual a 1 hasta infinito de p sub 0 sub n. Entonces, la primera componente, que es p sub 0, 0, va a ser vd average por id average más 0. Es decir, 2 veces la tensión Vs eficaz, RMS, es decir, por raíz de 2 entre pi por I sub d, que esto es lo mismo que 0,9 por Vs RMS por I sub d. Por tanto, tenemos calculada la potencia a la entrada, que vale esto, y la potencia a la salida, que vale esto. ¿Y por qué coincide la potencia a la entrada y la potencia a la salida? Porque hemos supuesto que los diodos son ideales. Si no hubiésemos hecho esa suposición, la potencia a la entrada sería mayor que la potencia a la salida. Bueno, aparte de calcular la potencia, se nos pide calcular la distorsión armónica total. A continuación, calculamos la distorsión armónica total de la corriente de entrada. Es decir, vamos a calcular el THD de la corriente de entrada. El THD, cuando se calcula para una determinada señal, lo que nos dice es cómo de senoidal es una señal, es decir, cuánto se aproxima o cómo de buena es nuestra señal si lo que queremos es que sea una sinusoide, principalmente. Entonces, para calcular el THD o la distorsión armónica de la corriente, lo que vamos a hacer es comparar
los armónicos que tiene la corriente respecto al fundamental. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión. El armónico 2 de la corriente entre el armónico 1 al cuadrado más la corriente S, bueno, el armónico S de I1 al cuadrado más el armónico que sea respecto al principal, que esto debe ser un 3, vale. El segundo armónico respecto al principal al cuadrado más el armónico 3 respecto al 1 al cuadrado. Así sucesivamente, que sería el 4 sobre el 1, hasta que llegamos al armónico n respecto al principal al cuadrado. Y bueno, la tasa de distorsión se da en tanto por cien, por tanto multiplicamos por 100. Que esto lo podríamos calcular como 100, para ponerlo en tanto por cien, de id al cuadrado menos 0,9 id al cuadrado menos 0,9 id al cuadrado entre 0,9 id. Que esto nos da que la distorsión armónica de la corriente de entrada es de un 48%. Es decir, esta distorsión es bastante alta, el THD es muy malo. Por lo que, sin calcular el factor de potencia, tú dices, pues tenemos un mal THD, se aparece la señal de la corriente, se acerca poco a una senoide, por tanto tendremos un mal factor de potencia. Pero como vamos a ver, esto es falso. Para verificar si tenemos un mal factor de potencia, pues lo calculamos. El factor de potencia, que yo lo voy a poner como PF, que es en inglés Power Factor, que básicamente es el factor de potencia, no es más que la potencia activa entre la potencia aparente. Es decir, sumatorio desde h igual a 0 hasta infinito de VD de RMS, el valor eficaz de la tensión VD, por la corriente IS para el armónico, estamos denominando ahora H, por tanto ISH RMS, por el coseno de phi para este armónico por VS por IS. Es decir, sumatorio para todos los armónicos desde h igual a 0, es decir, desde el armónico fundamental hasta el infinito, de VD RMS, perdón, esto es VSH, es decir, la tensión a la entrada, el armónico de la tensión a la entrada que estamos analizando, el valor eficaz, por la corriente a la entrada H, que H es el armónico, eficaz por el coseno de phi de H, es decir, tensión a la entrada por corriente a la entrada por el coseno de phi a la entrada, que depende del armónico que tengamos, por Vs por Is. Y esto simplemente es un sumatorio de todos los armónicos. Y abajo lo que tenemos es pues simplemente Vs RMS, es decir, la tensión a la entrada, el valor eficaz, por la corriente ID RMS. Esto es... Vale, esto tiene que ser IS. Vs RMS por IS RMS, es decir, compramos la potencia que tenemos activa respecto a la aparente. Y la aparente simplemente es la tensión a la entrada por la corriente a la entrada y ambas en valores eficaces. Esto es lo mismo que Vs1, el valor eficaz, por la corriente IS1, el valor eficaz, por el coseno de phi1 por Vs por Is, entre Vs RMS por IS-RMS, que esto es lo mismo que la corriente IS, el primer armónico de la corriente, el valor eficaz, respecto al valor eficaz de la corriente IS, multiplicado por el coseno de phi del primer armónico por Vs por IS, que esto nos queda que es 0,9 ID entre ID por 1, por tanto tenemos un factor de potencia de 0,9. Que tenemos aquí un THD muy malo, hemos dicho pues esperamos un factor de potencia muy malo. Pues si tenemos una distorsión alta tendremos un mal factor de potencia, pero tenemos un factor de potencia de un 0,9,
lo cual es un factor de potencia bastante bueno, es bastante aceptable. Y bueno, vamos a seguir con el factor de desplazamiento, que no es más que la relación de la potencia activa de la onda fundamental a la potencia aparente de la onda fundamental. Es decir, es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente de la onda, que en inglés se escribe habitualmente como dPf, y básicamente, como vamos a considerar un armónico, un único armónico, esto se queda simplificado al coseno de este armónico, que es el coseno de Φ1 por Vs por Is, que nos queda que el factor de desplazamiento es 1. Y por último, vamos a calcular el factor de cresta. El factor de cresta lo único que nos indica es cuánto estrés está aguantando o soportando el dispositivo. Entonces, Cf es como se escribe el factor de cresta en inglés, lo vamos a calcular para la corriente a la entrada, que es Is, y simplemente es la corriente a la entrada Is entre la corriente a la entrada y S, el valor eficaz. Entonces, ¿qué es Is? Pues en este caso vale ID. Y el valor eficaz de Is pues también vale ID. Por tanto, el factor de cresta para este caso vale 1. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!